¿Qué es un arancel? Como sabrán, es un impuesto o un derecho de aduana que grava a un producto importado o a un producto que cruza las fronteras de un país. Existen aranceles tanto a la importación como a la exportación, pero en nuestro país la palabra arancel se usa para el caso de aranceles a la importación, y para los aranceles a la exportación usamos el término derechos de exportación o retenciones. Básicamente, un arancel tiene dos propósitos. En primer lugar, proteger a la economía doméstica. Vamos a ver la próxima clase que lo que hace un arancel básicamente es encarecer las importaciones y entonces reduce la competencia que enfrentan los productores nacionales de productos que vienen del extranjero. Esto hace que los consumidores tengan que pagar también un precio más alto y no solo adquirir menos unidades, sino las unidades que adquieren, adquirirlas a un mayor precio. Pero también los aranceles tienen otra función básica, que es la de ser un mecanismo recaudatorio, es decir, una fuente de ingresos fiscales. Por ejemplo, los aranceles son meramente una fuente de ingresos cuando se imponen aranceles a productos que no se fabrican en el país, con lo cual básicamente no hay industria que proteger. Otro caso típico es el de los derechos de exportación, aunque en este caso hay otros objetivos, como por ejemplo disminuir el precio de los productos en el mercado nacional, como pasa en el caso de cereales o oleaginosas en Argentina, y también se pueden usar para promover la escasez mundial de algún bien y forzar al alza en su precio mundial, como sucede en el caso del petróleo en los países de la OPEP. Los aranceles se usan tan frecuentemente como una fuente de ingresos fiscales porque son relativamente más fáciles de recaudar que otros impuestos. Tenemos tres tipos de aranceles. Un arancel específico consiste en una cantidad fija de dinero por unidad de producto. Por ejemplo, 10 pesos por unidad de producto. La ventaja que tiene es que es fácil de aplicar y de administrar y se usa por sobre todo, o es apropiado más que nada, para productos estandarizados, como pueden ser productos primarios o productos industriales muy sencillos, como lápices, escobas y productos similares. Fíjense que si impusiéramos un impuesto de 500 pesos a las bicicletas, que es un bien muy diferenciado, para unas variedades eso implicaría una protección muy alta y para otras una protección muy baja. En este sentido también, un arancel específico le da poca protección a productos de alto valor y una gran protección a productos de bajo valor, por lo que se dice que el grado de protección varía inversamente con el precio. Esto implica un incentivo para los productores nacionales para fabricar productos de menor valor y en cierta medida puede ser un desincentivo también para el proceso de elaboración o de agregado de valor nacional. Por otra parte, los aranceles ad valorem consisten en un porcentaje fijo del valor del producto. Por ejemplo, aplicamos un 20% a todas las bicicletas importadas. Una característica que termina siendo una desventaja de este tipo de arancel es que depende del proceso de valoración, lo cual a veces puede ser muy complejo, porque si nos basamos en el valor declarado, este puede no coincidir con la realidad, y si el procedimiento de valoración lo hacen los agentes de aduanas, también puede ser discutible u objetable. Como decíamos, es apropiado para productos diferenciados y mantiene constante el grado de protección, es decir, siempre es de un 20%, por ejemplo, ya sea para distintas variedades de un bien y también ante variaciones en los niveles de precios. Por último, tenemos el arancel compuesto, que es una combinación de los aranceles específicos y ad valorem, y se aplican por lo general a productos manufacturados que utilizan a su vez materias primas que están protegidas por otro arancel. Por ejemplo, si en el país la producción de frutas se encuentra protegida con un arancel, la industria de mermelada se la puede proteger con un arancel específico, es decir, estamos protegiendo al eslabón que sigue en la cadena de valor. La parte específica de este arancel compuesto a las mermeladas compensa a los productores de mermeladas por el arancel que está aplicado a la producción de frutas, ya que encarece su insumo. Y la parte ad valorem les da protección a la elaboración de mermelada propiamente dicha. Vamos a ver ahora un concepto muy importante
que es el de tasa de protección efectiva. Este concepto es relevante cuando algunos de los insumos que se utilizan en la producción nacional son de origen importado. Vamos a ver entonces que la protección de estos sectores industriales, por ejemplo, de bienes finales como puede ser el calzado, los automóviles, no solo depende de la tasa arancelaria que tengan estos bienes finales, sino también los aranceles que graven a los insumos importados que sean necesarios para su producción. Diferenciamos entonces estos dos conceptos. La tasa arancelaria nominal es la que se publica en la legislación tributaria, es la que pueden encontrar en la página de la OMC, por ejemplo, y se aplica al valor de un producto terminado. Mientras que la tasa arancelaria efectiva es un cálculo que tenemos que hacer, considerando la tasa nominal que se aplica a los productos terminados y los aranceles que se aplican a los insumos importados. Vamos a plantear un ejemplo que vamos a desarrollar después. Imaginemos que tenemos una tasa nominal que se aplica a la industria del calzado del 20% y los zapatos importados cuestan en el exterior $50. Esto implica que los zapatos nacionales que sean de calidad similar podrían costar en el país hasta $60 y el consumidor sería indiferente entre ambos productos, entre el producto importado con un arancel o entre el producto nacional, ya que tienen el mismo precio y en principio pensamos en una calidad similar. Si los bienes realizados en el país no tienen insumos importados, este análisis no es relevante y la tasa nominal coincide con la efectiva, porque como decíamos, esto es relevante solo cuando tenemos insumos importados en la producción nacional. Pero si la industria argentina requiere insumos importados, la tasa de protección efectiva puede diferir de la tasa nominal. ¿Qué es la tasa de protección efectiva? Mide el grado de protección real que tiene el valor agregado nacional, o la protección que el arancel de un producto le da al proceso productivo que se realiza en el país. Vamos a ver muy estilizadamente cómo sería el proceso productivo de cualquier bien. Tenemos insumos que se procesan en una empresa, por ejemplo, esta empresa lo que hace es agregarle valor a esos insumos para producir el bien final. ¿En qué consiste este agregado de valor? Básicamente consiste en la incorporación de trabajo, de los servicios del capital, de la tierra o los recursos naturales y del factor empresario. Es decir, son los factores productivos, trabajo, tierra, capital y empresario, los que permiten convertir estos insumos en el bien final. Imaginemos el precio de cualquier producto de 300 pesos. ¿Cómo se compone? Por ejemplo, puede componerse de 100 pesos de valor de insumos y lo que resta, que no son insumos, es justamente el valor agregado. Este valor agregado puede ser, en este ejemplo que le estoy poniendo yo, salarios por 120 pesos y renta, intereses y beneficios, que en general es muy difícil desagregar y por eso se informan en bloque o agregados, de 80 pesos. Entonces, el precio de un bien cualquiera, que es de 300 pesos, se compone de insumos y del pago a los factores que han sido necesarios para convertir esos insumos en el bien final. Y eso es lo que se conoce como valor agregado. Tal como han visto en Introducción a la Economía, hay distintas formas de calcular el valor agregado. Una de esas formas era vía producción y era el valor bruto de producción o el valor de ventas menos los insumos. En nuestro caso concreto es 300, que sería el precio unitario, menos los insumos requeridos para producir una unidad del bien. Había otra forma de cálculo o de estimación del valor agregado que era justamente la vía del ingreso, sumar el ingreso de todos los factores productivos que han sido requeridos para transformar estos insumos en el bien final. En otras palabras, sumar los salarios, las rentas, el interés, el beneficio que han sido pagados en este proceso productivo. Y de acuerdo al ejemplo que estuvimos viendo, vemos que las dos vías son equivalentes. ¿Por qué es importante repasar estos conceptos? Porque, como decíamos, la tasa de protección efectiva mide el grado de protección real que tiene el valor agregado nacional, es decir, cuánto más se puede pagar de salarios, renta, intereses y beneficios
a los factores productivos nacionales y aún así poder competir con los bienes importados en el mercado local. Vamos a desarrollar un poco más el ejemplo inicial. Pensemos que el precio de venta de una zapatilla china es de $50, es decir, este es el precio de venta en el mercado internacional, o en Argentina si no le cobráramos arancel. Los fabricantes nacionales de zapatillas similares en calidad y prestaciones importan los insumos necesarios, que pueden ser suelas o pueden ser telas, por $20. Vamos a plantear el ejemplo inicial donde no tenemos aranceles ni sobre el bien final ni sobre los insumos. En ese caso, el precio de las zapatillas a las que pueden vender su producción los productores nacionales es de $50, el precio de los insumos es de 20 y el valor agregado por parte de las empresas nacionales es de 30. Como en este caso, tanto la tasa nominal sobre el bien final como sobre los insumos es 0, la protección efectiva también es 0. En la última columna vamos a calcular algo que vamos a usar dentro de un par de diapositivas, que es qué porcentaje representa el costo del insumo importado sobre el precio del bien final. En este caso vemos que los insumos que se tienen que importar representan el 40% del valor final del producto, y este dato no va a cambiar en las distintas situaciones que vamos a plantear. La primera de las situaciones es imponer un arancel nominal sobre el bien final del 20%. Esto implica que el valor agregado, es decir, la diferencia entre el precio del bien y los insumos, es de $40. Y ahora vamos a usar la fórmula más sencilla para calcular la protección efectiva, que es poner en términos numéricos el concepto que vimos en la diapositiva anterior. Decíamos que la protección efectiva medía el grado de protección real que tiene el valor agregado nacional. Cuanto más se puede pagar de salarios, renta, interés y beneficios a los factores productivos nacionales y aún así igualar el precio de los productos importados. Esto no es ni más ni menos que ver en términos porcentuales cuánto puede aumentar el valor agregado en las empresas de este rubro con respecto a una situación sin aranceles. Lo que vemos es que con una tasa nominal del 20% sobre el bien final, el valor agregado puede pasar de 30 a 40. Esto implica un aumento del 33%. Y esta es la tasa de protección efectiva. Los productores nacionales pueden pagar un 33% más de valor agregado y aún así seguir siendo competitivos con respecto a los productos importados. Otra manera de decir esto es que los productores nacionales pueden ser un 33% más ineficientes que antes porque tienen mayores costos y aún así poder ser competitivos. Es por eso que es una medida de la protección que realmente tiene este sector de calzados en este caso. Vamos ahora a un ejemplo más complejo. La tasa nominal sobre el bien final sigue siendo el 20%, pero ahora ponemos una tasa nominal sobre los insumos. Entonces, el precio de los insumos pasa a ser de $22 y el valor agregado por la industria nacional del calzado es de $38. En cuanto aumenta el valor agregado con respecto a la situación inicial, en un 26,6%. Y esta es la tasa nuevamente de protección efectiva. Lo que vemos es que este sector está menos protegido que en el caso anterior porque se le ha aplicado una tasa sobre los insumos importados. En otras palabras, cuanto mayor sea la tasa nominal que se paga sobre los insumos importados, mayores van a ser los costos que soporta la industria del bien final y más desprotegidos efectivamente van a estar. Y cuanto mayor sea la tasa nominal sobre el bien final, mejor van a estar los productores nacionales y mayor protección efectiva van a tener. Acá les dejo una fórmula más genérica para que ustedes vayan probando distintas alternativas, que también lo van a ver en la práctica, qué es lo que pasa cuando la tasa nominal sobre insumos es mayor que sobre el bien final y en los distintos casos. Ahora vamos a ver lo mismo en un gráfico que tal vez les aclara un poco más. Tenemos la estructura de costos o cómo se compone el valor de un producto importado, que pensamos que es igual a la estructura de costos de un bien nacional. Tenemos $20 de insumos, $30 de valor agregado y le adicionamos $10 de arancel. Una tasa arancelaria sobre los insumos del 10% implica que los insumos ahora cuestan $22, pero vemos que esa
tasa arancelaria del 20% sobre el bien final me permite tener un valor agregado de $38 en la industria nacional del calzado. Vamos a pasar ahora a una fórmula del cálculo de la tasa de protección efectiva, que es la que proporciona el libro, que da los mismos resultados que la fórmula que vimos recién. E es la tasa de protección efectiva, N es la tasa arancelaria nominal, A es la proporción que representa el insumo en el producto final, sería la última columna que calculamos recién, y B es la tasa arancelaria nominal sobre el insumo importado. Esta fórmula, si bien proporciona los mismos resultados, nos permite pensar alguna cosilla adicional. Acá vemos cómo la aplicamos con los mismos datos que teníamos recién y nos da exactamente la misma tasa de protección efectiva del 26,6%, pero ¿qué otras cosas podemos dilucidar a partir de esta fórmula? Primero, pensemos en la situación donde la tasa nominal sobre el bien final es la misma que la tasa sobre los insumos importados. Entonces tendríamos en el numerador que n es igual a b. Podríamos sacar a n como factor común y nos quedaría n multiplicando 1 menos a. Ese 1 menos a se puede cancelar en el numerador y en el denominador y por lo tanto deducimos que en ese caso la tasa de protección efectiva es igual a la tasa nominal sobre el bien final sin importar el valor de a. Por otro lado, si la tasa sobre el bien final es mayor que la tasa sobre los insumos, que son los ejemplos que estuvimos viendo, vemos que E, la tasa de protección efectiva, es mayor que la tasa que se aplica sobre el bien final. Y esto va a ser mayor cuanto mayor sea el valor de A. Es decir, si mi proceso productivo implica que yo solo le coloco una etiqueta a los productos, de manera que de esos $50 iniciales, 49 son insumos y uno solo es valor agregado, si yo impongo una tasa arancelaria del 20% que implica aumentar el precio en $10, ahora yo puedo multiplicar el valor agregado que originalmente estaba generando por 10 o por 11. Con esta tasa arancelaria estoy muchísimo más protegida que antes. Y por último, y esto les queda para probar a ustedes, para pensar distintos casos, es algo que se daba en su momento en la industria naval. Los productores de barcos se quejaban porque la chapa naval estaba sujeta a aranceles, mientras que los barcos entraban sin pagar aranceles. Los barcos importados no pagaban aranceles y sí lo hacía la chapa naval que requerían los productores nacionales para producir los barcos. Ese es un caso donde la tasa de protección efectiva es menor que la tasa nominal sobre el bien final. Y esto pasa siempre que la tasa arancelaria sobre los insumos sea mayor que la tasa arancelaria sobre el bien final. Y en este caso, cuanto mayor sea el valor de A, menor va a ser el valor de E. Por eso se dice que el valor de A, es decir, la proporción que representa el insumo en el producto final, potencia el resultado. Les dejo para pensar, tanto en términos numéricos como conceptuales, cuál sería en nuestro ejemplo la tasa de protección efectiva si el insumo tuviera un arancel igual al 40%, cuál sería la tasa de protección efectiva si el insumo representara una proporción del 50%, y finalmente, y les pido que lo dejen en los comentarios, les pregunto si es posible que exista una tasa de protección efectiva negativa. Pasamos ahora a un concepto interesante que es el de escalada arancelaria. Y con esto se hace referencia al hecho de que en los países industrializados, por lo general los aranceles se incrementan con el nivel de procesamiento de los productos. Esto quiere decir, por ejemplo, que las materias primas o los insumos, como el trigo, tienen aranceles muy bajos, pero los productos que se elaboran a partir de esas materias primas tienen aranceles cada vez más altos. ¿Cuál es el impacto de esto en los países en desarrollo, que por lo general son los exportadores de materias primas? Este nivel diferenciado de los aranceles estimula las exportaciones de materias primas o de productos primarios por parte de los países menos desarrollados. Pero como los productos de mayor grado de elaboración tienen aranceles más altos, se están desestimulando o desincentivando las exportaciones de estos productos por parte de los países
menos desarrollados. En otras palabras, se desalienta la diversificación de exportaciones de nuestros países hacia productos con mayor grado de elaboración. ¿Y qué es lo que pasa? En las naciones desarrolladas, la protección nominal y la protección efectiva aumentan en cada etapa de producción. Es decir, la protección efectiva que se le da a la actividad de que se trate en los países desarrollados es mucho mayor a la nominal, porque como veíamos recién, se bajan las tasas a los insumos y se suben las tasas a los bienes finales. Otro concepto interesante es la cláusula de ensamble en el extranjero, que es relevante para los casos de outsourcing. Como veíamos en la unidad 1, el proceso de outsourcing consiste en la subcontratación de trabajo o de distintas etapas del proceso productivo en el extranjero. En otras palabras, hay ciertos eslabones del proceso de manufactura o de ensamble de un producto que se realizan en más de un país. Y hay dos formas de ver esto. Por un lado, como el vaso medio vacío, como la pérdida de empleo y de producción que antes se hacía en el país y ahora no. O como el vaso medio lleno. También es la posibilidad de retener producción y empleo en un país que de otra forma tal vez no sería posible, porque si no se les permitiera subcontratar en el extranjero, tal vez la empresa no sería competitiva o directamente elegiría mudarse al extranjero. La cláusula de ensamble en el extranjero que tiene Estados Unidos y otros países consiste en lo siguiente. Estados Unidos proporciona a este proceso productivo insumos. Estos insumos son exportados a otros países, como por ejemplo a México, donde se realiza el proceso de ensamble. Este proceso de ensamble a veces se lo conoce con el nombre de maquila. En este ensamble lo que hacen las empresas mexicanas es básicamente proporcionar trabajo, tierra, espacio físico, capital, empresarios, para transformar esos insumos en un producto intermedio. Este producto intermedio pasa nuevamente las fronteras de Estados Unidos, donde básicamente le ponen la marca y lo distribuyen. La cláusula de ensamble en el extranjero lo que hace es excluir de los aranceles a los componentes de origen nacional, es decir, el recuadro celeste, y solo se grava o se imponen aranceles al procesamiento que se realiza en el exterior, que vendría a ser el recuadro verde. Esta estrategia también se utiliza para empresas extranjeras. Por ejemplo, una empresa alemana de automóviles puede comprar autopartes en Estados Unidos, ensamblarlos en otro país y luego el producto alemán paga aranceles quitando del valor del producto los componentes de Estados Unidos. Es decir, al momento que ingresa el bien alemán en el territorio de Estados Unidos, no vuelve a pagar aranceles por la parte de los componentes estadounidenses, que en definitiva son nacionales. Esto es una forma de incentivar la compra de estos componentes por parte de empresas alemanas, ya que estos productos alemanes terminan saliendo más baratos para los consumidores estadounidenses. Los consumidores entonces también ganan porque la tasa que están pagando por un auto importado es menor. Y los productores estadounidenses de autopartes también ganan porque hay un incentivo para que las empresas alemanas le compren a ellos y no a los productores de otro país.